Paz y bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a trabajar con el tema del absolutismo monárquico. ¿De acuerdo? Y para poder entender este tema del absolutismo monárquico, primero vamos a leer esta frase, el poder de uno. Esta frase nos resume en qué consistió esta idea del absolutismo monárquico que se desarrolló en el contexto europeo entre los siglos XVI y XVIII. Vamos a empezar viendo primero cuáles fueron los antecedentes del absolutismo monárquico, es decir, qué cosa era lo que pasaba en Europa antes que surgiera esta idea del absolutismo. Pues bien, recordemos que durante la Edad Media el territorio europeo estuvo dividido en muchos reinos, ¿no? Y estos reinos estaban gobernados por un rey. Pero estos reyes no tenían un poder absoluto, ¿no? Sino más bien tenían un poder limitado. ¿Por qué razón? Porque dentro de cada reino teníamos pequeños territorios que a su vez estaban gobernados por unos señores feudales, ¿no? Estos señores feudales eran personas que pertenecían a la nobleza y que de cierta manera tenían un control sobre las tierras de los reinos. Entonces, ¿qué cosa era lo que pasaba? Que el rey no tenía, digamos, un control directo sobre toda su territorio, sino que le delegaba, ¿no?, poderes a estos señores feudales quienes gobernaban pequeños sectores de todo el territorio, ¿no? Es por eso que eh, el poder del rey no era un poder que estaba concentrado en su persona, sino que él había delegado este poder a estos señores feudales. Otra de las situaciones que se daba antes de del absolutismo monárquico era que la iglesia ejercía un poder bastante fuerte, ¿no? Eh, Tanto el poder de la iglesia como el poder que tenía el rey, pues eh, constantemente se encontraban en muchas pugnas, ¿no? Y había una división bastante marcada entre estos poderes. Esto hacía pues que la figura del rey, ¿no?, sea una figura más que nada simbólica, ¿no? Porque no ejercía plenamente su poder sobre su territorio, ¿no? Entonces era un poder bastante limitado que tenía el rey durante la Edad Media. Pero esta situación fue cambiando a fines de la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Porque la monarquía empezó a fortalecerse, empezó a adquirir mayor poder económico y esto gracias a las conquistas de algunos de estos reinos, ¿no?, que empezaron a conquistar nuevos territorios y empezaron a favorecerse, digamos, de los recursos que ellos encontraban en otras zonas, en otros territorios, y aparte de eso, ellos tenían un poder económico ya bastante importante, tenían un apoyo económico por parte de los nobles, ¿no?, que vivían dentro de sus territorios y también de una clase social bastante adinerada que era la burguesía, ¿no? La burguesía le ofrecía también un apoyo económico bastante fuerte a estos reyes y eso pues permitió que, digamos, el poder del rey cada vez se fuese consolidando más. Esto le permitió a los reyes poder formar poderosos ejércitos para poder hacer frente a cualquier situación a las cuales ellos tuviesen que enfrentarse en cualquier momento, ¿no? Como por ejemplo algunas invasiones que eran característicos de esa época, e incluso poder ellos afrontar cualquier revuelta que pudiese haber al interior de sus territorios. Adicionalmente a esto, en esta época, estamos hablando de fines de la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, empezaba ya a cobrar fuerza una idea que era
la de la necesidad de que exista una persona que concentre todos los poderes, ¿no? No es decir, que el poder no es que esté repartido, ¿no? En la parte económica, en la parte política, en la parte de la iglesia, ¿no? En la parte religiosa. No, se hacía la necesidad de que exista una persona que concentre todos los poderes para que esa persona controle todos los aspectos de la sociedad en Europa, ¿no? Es por eso que empieza a cobrar mucha fuerza esta idea del absolutismo, ¿no? Porque el absolutismo propone eso, ¿no? Que sea una sola persona la que concentre todo el poder, ¿no? Y esa persona, pues, en este caso sería el rey, ¿no? Es así como esta corriente del absolutismo, esta idea del absolutismo empieza a cobrar cada vez más fuerza y va a permitir que a partir de la Edad Moderna se empiecen a consolidar los estados modernos bajo esta idea, ¿no? Bajo esta idea del absolutismo. Bien, es así entonces que surge este periodo del absolutismo monárquico, que lo entendemos como el sistema de gobierno que predominó en Europa entre los siglos XVI hasta el siglo XVIII. La principal característica de esta idea, ¿no? Del absolutismo es la concentración del poder en manos del rey, ¿no? Esta imagen nos representa justamente lo que significa el absolutismo para esta época, ¿no? Tenemos a un rey que representa eh, digamos, el poder absoluto, la concentración del poder, ¿no? Y que domina, tiene un dominio absoluto sobre su territorio. Bien, vamos a ver ahora cuáles fueron las ideas que le dieron sustento a esta corriente del absolutismo, ¿no? Vamos a ver en qué se fundamenta esta idea que aparece en Europa a inicios de la Edad Moderna. Primero tenemos esta idea del derecho divino. Esta idea nos dice que la autoridad del monarca provenía directamente de Dios, ¿no? Y gracias a esta autoridad que Dios le daba, el rey podía hacer y deshacer según su voluntad. ¿De acuerdo? Luego tenemos esta otra idea, que es la razón del Estado. Según esta idea, el Estado y el rey se concentraban en una sola persona, ¿de acuerdo? Que en este caso eh, el monarca era el que absorbía toda esta función del Estado, ¿no? Y el pueblo pues tenía que rendirle obediencia, ¿no? Porque la voluntad del pueblo estaba representado por el rey. ¿De acuerdo? Acá tenemos una figura muy importante de esta época. Estamos hablando de Luis XIV, rey de Francia, a quien se le asigna la famosa frase "el Estado soy yo". ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la última idea, ¿no? Que sustenta esta idea del absolutismo, que es la soberanía nacional. Según esta idea, nos dice que el rey no tiene que rendirle cuentas a nadie de las decisiones que toma, ¿no? Él decide según su parecer, según sus ideas, toma decisiones en diferentes asuntos, ¿de acuerdo? Pero no se somete a ningún control de nadie, ¿no? Solamente la única ley que a quien tiene que rendirles cuentas es a la ley divina, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las ideas que van a sustentar la corriente del absolutismo que surge en Europa. Vamos a ver ahora cuáles son los poderes que ejerce el rey durante esta época del absolutismo. Pues bien, vamos a ver, nosotros conocemos tres poderes de nuestro estado, ¿verdad? En el estado peruano se está dividido por tres poderes y tenemos acá el poder ejecutivo, ¿verdad? Que está ejercido por el presidente y sus ministros, el poder legislativo, que está representado por los congresistas, y el poder judicial, que
se encarga de administrar la justicia a través de los jueces, ¿no? Fiscales, etcétera. Pues bien, estos tres poderes en esta época estaban concentrados en el rey. Pero aparte de estos poderes, también el rey ejercía un poder económico bastante fuerte, ¿no? Él tomaba las decisiones económicas y también tenía un poder militar. ¿De acuerdo? Este poder militar que era muy importante para esta época porque recuerden que es una época en donde los reinos muchas veces están en riesgo de ser invadidos, ¿no? Entonces es muy importante tener un ejército que pueda hacer frente a cualquier situación que se presentara en esta época. Vamos a ver ahora que durante esta época esta idea del absolutismo cobra mucha fuerza porque también empiezan a aparecer algunos pensadores que le empiezan a dar sustento a esta ideología del absolutismo, ¿no? Y a estos pensadores que defienden el absolutismo se les conoce como los defensores del absolutismo, ¿no? Las personas que van a plantear algunas teorías que establecen que este sistema es el mejor para Europa. Pues bien, tenemos primero a Jean Bodin, quien establece que eh, el rey es elegido por Dios y su único límite es la ley divina, ¿no? Entonces él establece o él expresa en sus escritos que los monarcas son elegidos por Dios, ¿no? Y por eso los soberanos no tienen que rendirle cuenta a nadie, sino solamente a Dios. Tenemos también a Thomas Hobbes, quien es un filósofo inglés, y él establece que el poder, acuerdo, que se le otorga al rey es un poder que se le otorga a través de un contrato social. Eso quiere decir que para la seguridad, ¿no? Para que se garantice el bienestar de todos los hombres, estos, mediante un contrato social, le otorgan al rey un poder absoluto, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos a Jacques Rousseau, eh, quien establece que el poder del rey es un poder que viene dado por providencia divina, ¿no? Entonces, para él, la monarquía debía ser sagrada, debería ser absoluta, ¿de acuerdo? Y el único límite también se halla en la razón divina. Entonces, estas son las ideas, digamos, que sintetizan estas ideas de los defensores del absolutismo, ¿no? Ellos plantean un argumento en base a las teorías del poder divino de los reyes y para ello solo debían rendir cuenta ante Dios. Vamos a pasar ahora, así como existe o como surgen y pensadores que defienden el absolutismo, también vamos a encontrar algunos pensadores que van a estar en contra del absolutismo. Bien, estos pensadores que van en contra del absolutismo se basan en la siguiente idea, ¿no? Para ellos, la concentración de todo poder en una sola persona puede terminar volviendo a esa persona en tirano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede generar que esta persona abuse de su poder y por medio de este poder pueda incluso ir en contra de los derechos naturales de las personas. Tenemos acá a dos representantes de estas ideas que van en contra del absolutismo. Tenemos en primer lugar a John Locke, quien establece que la soberanía no radica en el Estado, sino en el pueblo, ¿no? Por eso él plantea que es mejor que exista una división de poderes, ¿de acuerdo? Y tenemos acá a también otro crítico del absolutismo que es Juan de Mariana. Para él, el poder lo realiza el rey, pero por encargo del pueblo, ¿no? No es que sea un poder divino, sino que es el pueblo quien le encarga al rey este poder para que éste pueda administrar la justicia, para que pueda
digamos, defender y respetarse las leyes dentro de los reinos y pues tiene que hacerlo de una mejor manera, ¿no? Sin ir en contra de los derechos de las personas. Y en caso, según establece Juan de Mariana, en caso de que un rey abuse de este poder y no respete las leyes, pues simplemente se puede juzgar